Un vuelo de rutina de Atlanta a Londres. Para Amani, de 17 años, fue el comienzo de unas vacaciones de ensueño. Para el primer oficial Michael Harrington, fue simplemente otro día en la cabina. Pero una sola risa burlona de Harrington dirigida al acento de Amani desencadenaría una cadena de acontecimientos que nadie podría haber previsto. Esta no es solo una historia de falta de respeto. Es una historia sobre poder, prejuicios y la impactante revelación de que la chica a la que ridiculizó era la hija del hombre dueño de la aerolínea. Lo que ocurrió después no fue solo disciplina en el lugar de trabajo. Fue una lección brutal sobre el karma del mundo real. El zumbido del Boeing 777 era una canción de cuna familiar para Carter, de 17 años. Fue la banda sonora de su infancia, el ruido de fondo de las vacaciones familiares y los viajes de negocios con su padre. Esta vez, sin embargo, el zumbido familiar se vio subrayado por una corriente de excitación nerviosa. Ella estaba de camino a Londres, un viaje de graduación con el que había estado soñando durante años. Su padre, un hombre cuya agenda habitualmente era un tapiz caótico de reuniones internacionales, había reservado una semana entera para pasarla con ella. Parecía un regalo más preciado que el billete de primera clase que sostenía en su mano. Amani se acomodó en el asiento 2, una lujosa cápsula que parecía más un pequeño apartamento que un asiento de avión. Pasó la mano sobre el suave cuero y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Ella volaba en Aero Vista Airlines, la aerolínea de su padre. Bueno, no era suyo en el sentido de que era dueño de todos los aviones, pero era el director ejecutivo, el hombre que había llevado a la compañía desde ser una aerolínea regional a una potencia internacional. Para Amani, volar con Aerovista fue como volver a casa. Los asistentes de vuelo la conocían por su nombre, no solo como la hija del director ejecutivo, sino como la joven educada que siempre tenía una palabra amable y un interés genuino en sus vidas. Señorita Carter, bienvenida a bordo. Una voz cálida la saludó. Era Sara, una azafata de ojos amables y una sonrisa que siempre les llegaba. ¿Puedo ofrecerte algo de beber antes de que despeguemos? ¿Un poco de esa sidra espumosa que te gusta? Amani sonrió radiante. Sara, me alegro mucho de verte. Sí, sería perfecto. Gracias. Mientras Sara se alejaba apresuradamente, Amani sacó su cuaderno de dibujo y un juego de carboncillos. Era una aspirante a artista, su pasión tan vasta como los cielos que tan a menudo surcaba. Empezó a dibujar el intrincado patrón de las nubes que podía ver a través de su ventana, perdiéndose en las suaves manchas y líneas nítidas. Comenzaron los anuncios previos al vuelo. La voz del capitán, un barítono firme y tranquilizador. Luego, la voz del primer oficial llegó por el intercomunicador. Era una voz más joven, nítida y profesional, pero con un tono subyacente que se sentía diferente. No era el tono cálido y acogedor al que estaba acostumbrada de los pilotos de Aero Vista. Buenos días, damas y caballeros. Les habla su primer oficial, Michael Harrington. Esperamos un vuelo sin problemas a Londres Heathrow hoy con un tiempo estimado de vuelo de 7 horas y 45 minutos. Tripulación de cabina, por favor, prepárense para la salida. No había nada evidentemente incorrecto en su anuncio, pero algo en su tono cortante, casi despectivo, lo hizo parecer. Levantó la vista de su cuaderno de bocetos. Miró hacia la parte delantera de la cabina, pero la puerta ya estaba cerrada. Le restó importancia y volvió a su dibujo. Aproximadamente una hora después del vuelo, después del servicio de comida, Amani sintió una punzada de hambre. La carne de Wagyu había estado deliciosa, pero se le antojaba algo dulce. Se desabrochó el cinturón de seguridad y se dirigió a la cocina, donde Sara charlaba con otra azafata. Hola, Sara, dijo Amani en voz baja. Me preguntaba si quedaban esos pastelitos de chocolate. Sé que normalmente son para el servicio de postres más tarde, pero el rostro de Sara se iluminó. Por supuesto, cariño. Déjame simplemente calentarte un poco. Sabes,
Tu padre siempre dice que esos son el secreto para un vuelo feliz. Cuando Sarah se giró hacia el pequeño horno, la puerta de la cabina se abrió y salió el primer oficial Harrington. Era alto y rubio, con el tipo de apariencia cincelada que parecía ser un prerequisito para un papel principal en una película de Hollywood. Hizo un breve gesto con la cabeza a los asistentes de vuelo y luego sus ojos se posaron en Emani. ¿Todo bien por aquí atrás?, preguntó, y su voz tenía el mismo tono entrecortado del anuncio. Todo está maravilloso, primer oficial, respondió Sarah alegremente, sin notar su comportamiento. Simplemente le voy a comprar un pequeño obsequio a la señorita Carter. La mirada de Harrington se detuvo en Amani. Señorita Carter, repitió, con una leve sonrisa burlona en los labios. Dejó que sus ojos recorrieran desde su cabello cuidadosamente trenzado hasta sus zapatillas de diseño. Era una mirada que le puso los pelos de punta a Emani, una mirada de evaluación y juicio. Imani, a quien desde pequeña le habían enseñado a ser educada con todos, le ofreció una pequeña sonrisa. Sí, soy yo, Imani Carter. Tenía un ligero acento, una suave cadencia que era una hermosa fusión del inglés británico de su madre y el encanto sureño de su crianza en Atlanta. Era una voz única, una voz que solía atraer a la gente con su calidez y sinceridad. Sin embargo, a Harrington pareció divertirle. Una pequeña risita burlona escapó de sus labios. Fue silenciosa, casi en voz baja, pero en el reducido espacio de la cocina, fue tan fuerte como un trueno. Carter, dijo, con una sonrisa burlona que se ensanchó. Se apoyó en el marco de la puerta, cruzándose de brazos. ¿Y dónde? ¿De dónde son? Con esa forma de hablar tan interesante. El son era exagerado, una caricatura de acento sureño con una clara intención de burla. La palabra interesante estaba impregnada de un tono condescendiente que le puso los pelos de punta a Imani. Por un instante, Imi se quedó atónita y en silencio. En todos sus años de vuelo, de interactuar con cientos de empleados de Aerovista, nadie le había hablado así. La habían tratado con respeto, con amabilidad, con una calidez que parecía una extensión del liderazgo de su padre. Esto era ajeno y profundamente doloroso. Sarah, que había estado ocupada con el pastel de lava, se giró al oír el tono burlón de Harrington. Su sonrisa se desvaneció al ver la expresión de su rostro y el rubor que se había extendido por el cuello de Amani. Abrió la boca para decir algo, pero Imani, recuperando la compostura, habló primero. Su voz era tranquila, pero firme. Soy de Atlanta, señor. Harrington soltó otra risa suave y sin humor. Atlanta, ¿verdad? Bueno, que tenga un buen vuelo. Ahora, Amani de Atlanta. Se quedó allí un momento más, con una chispa de diversión en la mirada antes de darse la vuelta y desaparecer de nuevo en la cabina. La puerta se cerró con un clic, dejando un silencio denso tras él. Sarah corrió al lado de Amani, con el rostro desfigurado por la preocupación. Imani, lo siento muchísimo. No sé qué le pasa. Eso estuvo completamente fuera de lugar. Imani intentó forzar una sonrisa, pero no llegó a sus ojos. Está bien, Sarah. ¿En serio? Pero no estaba bien. El calor de la cabina de repente se sintió frío. El zumbido familiar de los motores ahora parecía burlarse de ella. El pastel de lava que Sarah puso en sus manos, normalmente una fuente de simple alegría, ahora parecía insípido. Se retiró a su asiento, la risa condescendiente del piloto resonando en sus oídos. Por primera vez en su vida en la aerolínea de su padre, Imani se sintió como una extraña. Se sintió pequeña, juzgada y no bienvenida. Y mientras miraba la interminable extensión de azul, una sensación de pavor comenzó a apoderarse de ella. Esto era solo el comienzo del vuelo. ¿Qué más tendría que soportar? Las vacaciones soñadas en Londres de repente parecían a 1.000.000 de millas de distancia. Michael Harrington se acomodó en su asiento en la cabina, con una sonrisa de satisfacción aún en sus labios.
Miró al capitán David Rollers, un piloto veterano con cabello canoso y una presencia tranquila y firme. Rollers estaba concentrado en el panel de instrumentos, con el ceño fruncido mientras supervisaba el progreso del vuelo. «Sabes», comenzó Harrington, con un tono ligero y familiar. «La hija del director ejecutivo está ahí atrás». Rollers gruñó en señal de reconocimiento, sin apartar la vista de los controles. «Lo sé. Sara lo mencionó durante la sesión informativa previa al vuelo. Buena chica. Su padre es un buen hombre». Harrington rió entre dientes. «Tiene ese acento. Deberías oírlo. Una auténtica sureña intentando sonar elegante. Es algo más». Esperaba una risa similar de Rollers. Un momento compartido de diversión a costa de un pasajero. En cambio, el capitán se giró para mirarlo con una expresión indescifrable. «Y eso te hace gracia, ¿verdad, Michael?». La voz de Roger era tranquila, pero tenía un tono acerado que atravesó la petulancia de Harrington. Harrington, sorprendido por el tono del capitán, intentó rápidamente retractarse. Es que, observación. No quise hacer daño. No quise hacer daño, repitió Rollers con la mirada firme. Sabes, Michael, llevo 25 años volando para esta aerolínea. Estuve aquí cuando era una pequeña aerolínea regional con unos pocos aviones de hélice. La he visto crecer. La he visto cambiar. ¿Y sabes qué? La única constante ha sido, la única cosa en la que Robert Carter ha insistido desde el primer día». Harrington se movió incómodo en su asiento. «No, señor, no lo creo». «Respeto», dijo Roger, con una voz que resonaba con una autoridad serena. «Respeto por nuestros pasajeros, respeto por nuestra tripulación, respeto por la compañía. Él construyó esta aerolínea bajo el principio de que todos los que suben a uno de nuestros aviones, ya sea en primera clase o en clase turista, merecen ser tratados con dignidad. La llama la familia Aero Vista». El capitán hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. «Y tú, Michael, acabas de salir y burlarte de un miembro de esa familia, nada menos que una chica de 17 años. Y no cualquier chica, sino la hija del hombre que firma tu sueldo». Harrington se sonrojó. De repente, se sintió como un colegial reprendido por el director. «Señor, es que no quise decir nada malo con eso. Solo era una broma». «Una broma». La voz de Roger se elevó ligeramente. «Déjame decirte algo sobre las bromas, Michael. Se supone que son divertidos. Lo que hiciste ahí no tuvo gracia. Fue poco profesional, fue cruel. Y fue una violación directa de los valores que representa esta empresa». Volvió su atención al panel de instrumentos. Su silencio era más condenatorio que cualquier otra palabra. La atmósfera en la cabina, antes profesional y colaborativa, ahora estaba cargada de tensión. Harrington se quedó mirando el complejo conjunto de diales e interruptores, pero no podía concentrarse. Las palabras del capitán resonaron en su mente, despojándolo de su bravuconería y dejándolo sintiéndose expuesto y tonto. Así no era como había imaginado su carrera en Aero Vista. Michael Harrington siempre había sido un hombre que conseguía lo que quería. Había sido un atleta estrella en la escuela secundaria, presidente de su fraternidad en la universidad y uno de los mejores estudiantes de una de las escuelas de vuelo más prestigiosas del país. Lo habían reclutado todas las aerolíneas importantes, pero había elegido Aero Vista por su reputación, su rápido crecimiento y su lucrativa escala salarial. Se veía a sí mismo como un moderno caballero de los cielos, un piloto apuesto y seguro de sí mismo que inspiraba respeto y admiración. Creía que su buena apariencia, su encanto y su impecable historial de vuelo le daban derecho a ciertas libertades. Él veía el mundo como una jerarquía y él estaba firmemente en la cima. Los pasajeros, los auxiliares de vuelo e incluso algunos de los pilotos mayores y más experimentados estaban todos en su mente, como un elenco secundario en el gran drama de su vida. Sin embargo,
Este encuentro con Amani Carter había sido un error de cálculo. Había visto a una joven negra en primera clase y había tomado una decisión precipitada. Él había asumido que ella estaba allí debido a una acción afirmativa, una iniciativa de diversidad o algún otro programa que, en su mente, bajaba el nivel. La idea de que ella pudiera estar allí por sus propios méritos o por el éxito de su familia ni siquiera se le había pasado por la cabeza. Y por eso la había tratado con el mismo desdén casual que reservaba para cualquiera que considerara inferior a él. Pero ahora, sentado en el ambiente estéril de la cabina, con la desaprobación del capitán Rollers flotando en el aire, una semilla de duda comenzó a brotar en la mente de Harrington. ¿Y si hubiera cometido un error? ¿Qué pasaría si la chica no fuese solo una pasajera cualquiera? El capitán había dicho que su padre era Robert Carter, el director ejecutivo, el Robert Carter, el hombre cuyo rostro estaba en la portada de Forbes y Fortune, el hombre que era una leyenda en la industria de la aviación. Un nudo frío de miedo comenzó a formarse en el estómago de Harrington. Intentó desestimarlo, decirse a sí mismo que estaba exagerando. Fue solo un comentario, una broma inofensiva. La muchacha probablemente ni siquiera lo pensó 2 veces. Y aunque lo tuviera, ¿qué iba a hacer? Se quejó con su papá. Era un primer oficial, un empleado muy cualificado y valioso. No lo despedirían por algo tan trivial. Pero cuanto más intentaba tranquilizarse, más crecía la duda. Había estado en Aero Vista durante menos de 1 año. Todavía estaba en libertad condicional y había escuchado historias sobre Robert Carter. Historias sobre su feroz lealtad a sus empleados y sus clientes y su política de tolerancia cero ante cualquier comportamiento que empañara la reputación de la aerolínea. Pensó en el rostro de la muchacha, en cómo su sonrisa había desaparecido, en cómo sus ojos habían perdido la luz, en la tranquila dignidad con la que había respondido a su burla. Él había esperado que ella fuera descarada, que fuera confrontativa, pero ella había estado serena, y eso más que nada lo puso nervioso. Tenía que arreglar esto. Él tuvo que disculparse. No podía permitir que esto se intensificara. Señor, dijo, y su voz ahora estaba desprovista de su anterior arrogancia. Tienes razón. Me pasé de la raya. Me gustaría disculparme con la señorita Carter. El capitán Rollers no lo miró. Continuó mirando al frente, con las manos apoyadas ligeramente sobre los controles. Es un buen comienzo, Michael, pero creo que descubrirás que algunas cosas, una vez rotas, no son tan fáciles de arreglar. Las palabras del capitán fueron proféticas. Cuando Harrington intentó salir de la cabina para buscarlo, Rollers lo detuvo. Estás de servicio, primer oficial. Permanecerá en su puesto hasta que comencemos nuestro descenso hacia Heathrow. Harrington quedó atrapado. Durante las siguientes 6 horas, se vio obligado a sentarse en el espacio reducido de la cabina, repitiendo una y otra vez en su mente la escena de la cocina. La sonrisa burlona en su rostro, el dolor en los ojos de Amani, la fría desaprobación del capitán, la confianza satisfecha que había sido su marca registrada se habían evaporado por completo, reemplazadas por una creciente sensación de pánico. Había cometido un terrible, terrible error. Y cuando la costa de Irlanda apareció a la vista, un espectáculo verde y bienvenido después del interminable azul del Atlántico, Michael Harrington tuvo la sensación de que su carrera en Aerovista estaba a punto de experimentar un aterrizaje muy turbulento. Se había reído del acento de una chica a la que había juzgado in situ, y ahora las consecuencias de esa risa estaban empezando a revelarse. Un descenso lento y aterrador hacia una realidad que nunca había imaginado. El desmoronamiento del primer oficial Michael Harrington había comenzado. El descenso a Londres fue tan suave como había predicho el primer oficial Harrington. El Boeing 777 atravesó la espesa capa de nubes que cubría permanentemente la ciudad, revelando la extensa metrópolis que se extendía debajo. El río serpenteaba a través del paisaje urbano, una cinta plateada que serpenteaba entre un mosaico de parques verdes y edificios históricos. Para los pasajeros, era una hermosa vista, la promesa de una nueva aventura.
Para Michael Harrington, fue el final del camino. Tan pronto como el avión aterrizó en Heathrow y se dirigió a la puerta, el capitán Rollers se volvió hacia él. Michael, dijo en voz baja y tranquila, quiero que te quedes en la cabina hasta que vuelva por ti. ¿Entiendes? No fue una petición. Fue una orden. Harrington solo pudo asentir. Con la garganta repentinamente seca, observó cómo los pasajeros comenzaban a desembarcar. Una procesión lenta y ordenada de personas ansiosas por comenzar su estancia en Londres. Vio a Imani Carter todavía en su asiento de primera clase, con su cuaderno de dibujo abierto sobre su regazo. Ella no estaba dibujando. Ella simplemente miraba la página en blanco, con expresión ilegible. Quería acercarse a ella para disculparse, para pedirle perdón, pero estaba congelado en su asiento, prisionero en su propia cabina. Mientras tanto, en la cabina de primera clase, Imani era recibido por una cara familiar. «Cariño». Una voz cálida y profunda exclamó, «¿Estás aquí?». Imani miró hacia arriba y una sonrisa genuina finalmente rompió las nubes de su ansiedad. «Papá». Robert Carter envolvió a su hija en un abrazo de oso. Su gran figura era un escudo reconfortante contra el mundo. Era un hombre alto, de rostro amable y con una presencia que llamaba la atención sin llegar a intimidar. Estaba vestido con un traje sencillo y elegante, con la corbata floja y las mangas arremangadas. Parecía más un profesor amigable que el director ejecutivo de una corporación multimillonaria. «¿Cómo estuvo tu vuelo, princesa?», preguntó, retrocediendo para mirarla. «¿Sara te cuidó bien?». La sonrisa de Imani vaciló por un momento. Ella no quería arruinar la reunión. No quería empezar sus vacaciones con una queja. Pero el dolor todavía estaba allí, un punto sensible y doloroso en su corazón. «El vuelo estuvo bien, papá», dijo ella, con la voz un poco baja. Robert Carter, un hombre que había construido su carrera leyendo a la gente, sintió de inmediato que algo andaba mal. Miró a su hija. «¿En serio?». La miró y vio el leve enrojecimiento en sus ojos, el ligero temblor en su labio inferior. «¿Qué pasa, Imani?», preguntó con voz suave. «¿Qué pasó?». Imani dudó un momento. Entonces las palabras salieron a borbotones. Le contó todo sobre el tono condescendiente del primer oficial, su risa burlona, como la había hecho sentir pequeña e insignificante. Mientras hablaba, vio un cambio en el rostro de su padre. La calidez de sus ojos dio paso a un brillo frío y duro. Apretó la mandíbula. Su actitud amistosa se desvaneció, reemplazada por la furia tranquila y controlada de un hombre acostumbrado a estar al mando. Un hombre cuyas palabras tenían peso. Escuchó pacientemente sin interrumpir. Cuando ella terminó, simplemente dijo, «Ya veo». Se giró hacia Sara, que había estado, sorprendida, con el rostro preocupado. «Sara», dijo con una voz peligrosamente tranquila, «¿podrías pedirle al capitán Rollers que venga aquí?». Sara se escabulló y unos momentos después, el capitán Rollers apareció en la cabina de primera clase. Miró a Robert Carter y luego a Imani, y su expresión era de severa comprensión. «Robert», dijo con voz respetuosa, «estaba a punto de ir a buscarte. Siento mucho lo que pasó en este vuelo». Robert Carter levantó una mano. «David, no es tu culpa. Te conozco desde hace 25 años. Eres uno de los mejores hombres que conozco». Hizo una pausa y luego preguntó, «¿El primer oficial, Harrington, sigue en el avión?». «Sí, señor». Rollers respondió, «Está en la cabina. Le dije que esperara allí». «Bien», dijo Carter. «Me gustaría hablar con él». Se giró hacia Imani. «Cariño, ¿por qué no acompañas a Sara a la sala VIP? Estaré allí en unos minutos». Imani asintió con los ojos muy abiertos. Había visto a su padre enfadado antes, pero nunca así. Era una ira silenciosa y controlada, mucho más aterradora que cualquier grito. Dejó que Sara la acompañara fuera del avión y a la bulliciosa terminal. Robert Carter,
flanqueado por el capitán Rollers, caminó hacia la parte delantera del avión. Los pocos pasajeros y tripulantes que quedaban en la cabina parecían. Percibió el cambio en la atmósfera. El aire crepitaba con una tensión casi palpable. Llegaron a la puerta de la cabina. El capitán Rollers la abrió y allí, sentado en el asiento del primer oficial, estaba Michael Harrington. Levantó la vista, pálido, con los ojos llenos de un horror incipiente. Vio al capitán Rollers, con expresión sombría. Y entonces vio al otro hombre, un hombre al que no reconoció al principio, un hombre negro alto y bien vestido con un aura de serena autoridad. Primer oficial Harrington, dijo el capitán Rollers con voz formal. Este es el señor Robert Carter. El nombre flotaba en el aire, un clavo ardiendo en la carrera de Harrington. El hombre al que había descartado como padre de familia que buscaba la diversidad, el hombre de cuya hija se había burlado y ridiculizado, estaba ante él. Y no era solo un padre. Él era el padre, el director ejecutivo, el hombre que sostenía todo el futuro de Harrington en la palma de su mano. Michael Harrington sintió que la sangre le abandonaba el rostro. La cabina, que hacía apenas unas horas parecía tan espaciosa y potente, ahora parecía una jaula. Y el hombre que estaba en la puerta no era solo un director ejecutivo. Era juez, jurado y Harrington sospechaba que era un verdugo. La furia silenciosa en los ojos de Robert Carter le dijo todo lo que necesitaba saber. Su tiempo en Aerovista había terminado, pero estaba empezando a darse cuenta de que las consecuencias serían mucho más graves que simplemente perder su trabajo. Robert Carter se encontraba en la puerta de la cabina. Su silencio era un arma más poderosa que cualquier diatriba furiosa. Simplemente miró a Michael Harrington. Su mirada era una mezcla de decepción y furia fría. Harrington, por su parte, sintió como si se encogiera bajo el peso de esa mirada. La arrogancia y la seguridad en sí mismo que habían sido sus compañeros constantes se habían evaporado, dejando atrás un miedo crudo y desesperado. Señor Carter, balbuceó Harrington, con su voz apenas un susurro. Señor, lo siento mucho. No sé qué decir. Robert Carter dio un paso hacia la cabina y de repente el espacio le pareció mucho más pequeño. El capitán Rollers permaneció en la puerta, como un testigo silencioso y estoico. No sabes qué decir. La voz de Carter era suave, casi conversacional, pero tenía un trasfondo de acero. Eso es interesante, señor Harrington, porque hace una hora aproximadamente, parecía que tenía mucho que decirle a mi hija. Harrington se estremeció como si lo hubieran golpeado. Señor, fue un error, un estúpido y tonto error. Yo no fui profesional, yo era un idiota. Lo siento muchísimo, muchísimo. Me gustaría pedirle disculpas personalmente. Haré lo que sea para arreglarlo. Cualquier cosa, repitió Carter, con un destello de algo ilegible en sus ojos. Caminó alrededor del pequeño espacio, deslizando su mano suavemente sobre el respaldo de la silla del capitán. Sabe, señor Harrington, construí esta aerolínea desde cero. Empecé con 2 aviones alquilados en un sueño. Trabajé 20 días seguidos. Hipotequé mi casa. He puesto toda mi vida en esta empresa. Y no lo hice solo para ganar dinero. Lo hice porque creo en algo. Creo en conectar a las personas, en hacer del mundo un lugar más pequeño y creo que cada persona que sube a uno de nuestros aviones merece ser tratada con respeto y dignidad. Se detuvo frente a Harrington y sus ojos se fijaron en los jóvenes pilotos. Mi hija, el señor Harrington, es la persona más importante de mi vida. Ella es una joven amable, inteligente y compasiva. Ella también es pasajera de esta aerolínea. Y usted, un empleado de esta aerolínea, la hizo sentir pequeña. Te burlaste de ella. La menospreciaste. Y lo hiciste con una sonrisa en tu cara. La voz del CEO nunca se alzó, pero su silenciosa intensidad era más desconcertante que cualquier grito. Hablas de hacer las cosas bien. Pero ¿cómo se soluciona esto, señor Harrington? ¿Cómo deshaces el daño que causaste?
¿Cómo borrar el recuerdo de tu risa condescendiente? Harrington se quedó sin palabras. No tenía respuesta. No hubo respuesta. Carter continuó. Verá, no se trata solo de mi hija. Se trata de la cultura de esta empresa. Se trata del mensaje que enviamos a nuestros empleados y pasajeros. Y el mensaje que envió hoy es que está bien ser intolerante. Está bien juzgar a las personas por el color de su piel o su forma de hablar. Y ese, señor Harrington, es un mensaje que no toleraré. Se volvió hacia el capitán Rollers. David, quiero que acompañes al señor Harrington al salón de la tripulación. Quiero sus credenciales, su identificación y sus alas. Está suspendido, con efecto inmediato, en espera de una investigación completa. La cabeza de Harrington se levantó de golpe. ¿Suspendido? Señor, por favor no haga esto. Yo haré cualquier cosa. Aceptaré un recorte salarial. Trabajaré turnos extras. Me disculparé con cada uno de los pasajeros de este avión. Es demasiado tarde para eso, dijo el señor Harrington Carter con voz definitiva. Tuviste la oportunidad de ser un ser humano decente y fallaste. Ahora tendrás que afrontar las consecuencias. El capitán Rollers dio un paso adelante y colocó una mano firme sobre el hombro de Harrington. Vamos, Michael. Vamos. Harrington, derrotado y destrozado, se dejó llevar fuera de la cabina. Mientras caminaba a través de la ahora vacía cabina del primer asno, sintió una profunda sensación de vergüenza. Los lujosos asientos, la elegante decoración, ese mismo aire de exclusividad que una vez tanto había admirado, ahora parecían burlarse de él. Había sido parte de este mundo, un miembro privilegiado de un club de élite, y en un solo momento irreflexivo de arrogancia, lo había tirado todo a la basura. En el salón de la tripulación, la realidad de su situación comenzó a asimilarse. Entregó su identificación y sus alas. El pequeño broche de plata que había sido fuente de tanto orgullo ahora se sentía como un peso de plomo en su mano. Ya no era primer oficial de la Arrow Vista. Era simplemente Michael Harrington, un hombre con una reputación empañada y un futuro incierto. Pero el inicio de su carrera fue solo el comienzo de su calvario. Robert Carter no era un hombre que hiciera las cosas a medias. Era un hombre que creía en las consecuencias. Y estaba a punto de enseñarle a Michael Harrington una lección de karma que nunca olvidaría. De regreso a su oficina en la sede de Aero Vista en Eitro, Robert Carter hizo una serie de llamadas telefónicas. Habló con el jefe de su departamento jurídico, con el jefe de recursos humanos y con el jefe de relaciones públicas. Expuso la situación en términos claros y concisos. Quería una investigación completa y exhaustiva. Quería saber si se trataba de un incidente aislado o si Harrington tenía antecedentes de comportamiento similar. Y luego hizo una llamada más. Una llamada a un hombre llamado Thomas Sterling, socio principal de uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Londres. Un hombre que le debía un favor a Robert Carter. Tom, dijo Carter con voz tranquila y mesurada. Tengo un caso. Un joven piloto parece creer que la decencia humana básica es opcional. Quiero que lo investigues. Quiero que averigües todo lo que haya que saber sobre él. Su situación financiera, su vida personal, cualquier secreto que tenga guardado. Quiero asegurarme de que, cuando deje esta empresa, comprenda el verdadero coste de sus acciones. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Entonces, la voz de Sterling, suave como la seda, respondió, dalo por hecho, Robert. Tendré a mi equipo a cargo mañana a primera hora. Robert Carter colgó el teléfono. Miró por la ventana los aviones que despegaban y aterrizaban, un ritmo de actividad constante y tranquilizador. Había construido esta aerolínea sobre una base de respeto y haría lo que fuera necesario para proteger esa base. Michael Harrington se había reído de su hija. Se había burlado de su acento. La había hecho sentir insignificante. Y ahora, Robert Carter se aseguraría de que Michael Harrington comprendiera el verdadero significado de la palabra en tierra. No solo por volar,
sino por la vida privilegiada que había dado por sentada. El karma, como dicen, se avecinaba, y sería un aterrizaje muy duro. Durante los primeros días después de su suspensión, Michael Harrington vivió en un estado de animación suspendida. Se quedó en su pequeño apartamento de Londres, el que Aero Vista le había proporcionado tan generosamente, y esperó. Repasó los eventos del vuelo una y otra vez en su mente, cada vez con una creciente sensación de incredulidad. ¿Cómo pudo haber sido tan estúpido? ¿Cómo pudo haber dejado que la arrogancia y sus prejuicios lo llevaron a este punto? Intentó convencerse de que todo se olvidaría. Era un buen piloto, un activo valioso. No lo despedirían. Lo reprenderían, tal vez lo obligarían a asistir a un curso de diversidad, y tras un periodo adecuado de penitencia, lo dejarían volar de nuevo. Se aferró a esta esperanza, a este frágil salvavidas en el torbellino de su ansiedad. Pero a medida que los días se convertían en una semana y el silencio de Aero Vista se convertía en un rugido ensordecedor, su esperanza comenzó a menguar. Las llamadas que hizo al Departamento de Recursos Humanos no recibieron respuesta. Los correos electrónicos que envió al capitán Rollers fueron recibidos con un silencio sepulcral. Era un fantasma, una insignificancia. Había sido borrado de la familia Aero Vista. Y entonces comenzó la verdadera pesadilla. Empezó con una carta de su banco, una notificación formal de que su línea de crédito había sido congelada. Llamó al banco, con la voz tensa por el pánico, y le informaron de que había algunas irregularidades en sus registros financieros que debían investigarse. No tenía ni idea de lo que hablaban. Siempre había sido meticuloso con sus finanzas. Unos días después, llegó otra carta. Esta vez, era del propietario de su piso, quien le informaba que su contrato de arrendamiento iba a ser rescindido. El motivo fue un incumplimiento de contrato, una cláusula que ni siquiera había notado. Algo sobre su situación laboral vinculada a su despido. Tenía 30 días para desalojar la vivienda. El pánico empezó a dar paso a un miedo frío y creciente. No se trataba solo de una suspensión. Era un desmantelamiento sistemático de su vida. Se sentía como si lo estuvieran persiguiendo, Y entonces llegó la llamada que destrozó lo que quedaba de su mundo. Era de su madre, con la voz entrecortada por las lágrimas. Michael, sollozó. ¿Qué has hecho? Él no lo entendía. Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Es tu padre, lloró. Está siendo investigado. Hacienda está auditando su negocio. Dicen que lleva años evadiendo impuestos. A Michael se le heló la sangre. Su padre era un empresario exitoso, dueño de una cadena de restaurantes de lujo. Siempre había sido un pilar de su comunidad, un hombre íntegro y honorable. La idea de que pudiera estar involucrado en algo ilegal era impensable. Eso es imposible, dijo Michael con voz temblorosa. Papá jamás haría algo así. ¿Tienen pruebas, Michael?, susurró su madre. Información anónima, documentos. Dicen que podría ir a prisión. Y luego asestó el golpe final y devastador. Dijeron que todo empezó con un dato de alguien en Londres, alguien relacionado con la industria aérea. Las piezas del rompecabezas encajaron y formaron una imagen de una venganza tan fría y calculada que dejó a Michael sin aliento. Esto no fue una coincidencia. Esto no fue mala suerte. Este era Robert Carter. El CEO de Aero Vista no solo lo despidió. Lo estaba destruyendo. Estaba usando su inmenso poder e influencia para destruir no solo la vida de Michael, sino también la vida de su familia. Las siguientes semanas fueron un infierno. Michael se vio obligado a mudarse de su apartamento y sus pertenencias fueron guardadas en un trastero. Observó cómo el negocio de su padre, el que había construido desde cero, se derrumbaba bajo el peso de la investigación del IRS. Los honorarios legales eran astronómicos y agotaron los ahorros de toda la vida de sus padres. El estrés afectó la salud de su padre. El hombre que una vez fue vibrante y enérgico ahora es una sombra de lo que fue.
La propia carrera de Michael estaba en ruinas. La suspensión de Aerovista se convirtió en una rescisión. Y con la nube de sospecha sobre su nombre, ninguna otra aerolínea consideraría siquiera contratarlo. La historia de su encuentro con Amani Carter se filtró de alguna manera a la prensa. Un artículo pequeño pero dañino en una revista especializada en aviación que lo retrataba como racista e intolerante. Era tóxico, desempleado, un paria en la industria que una vez había amado. Él intentó contraatacar. Contrató a un abogado, un pequeño defensor público con exceso de trabajo, que le dijo en términos claros que no tenía caso. Había estado en libertad condicional, era un empleado a voluntad. Aerovista tenía todo el derecho a despedirlo. Y en cuanto al resto, no había pruebas, ningún vínculo directo con Robert Carter, solo una serie de eventos desafortunados, una racha de mala suerte que hizo que su mundo se derrumbara a su alrededor. Pero Michael sabía la verdad. Se había reído del acento de una chica. Él la había juzgado, la había menospreciado y la había hecho sentir pequeña. Y al hacerlo, desató una fuerza de la naturaleza que nunca podría haber imaginado. Había pinchado a un gigante dormido, y el gigante se había despertado con una furia terrible y justa. Ya no era el apuesto y seguro primer oficial, el caballero de los cielos. Era un hombre destrozado, su vida un desastre, su futuro un paisaje sombrío y vacío. Había volado demasiado cerca del sol y sus alas se habían derretido, no por el calor de la estrella, sino por la fría y dura realidad del karma. El aterrizaje forzoso de Michael Harrington quedó completo. Y mientras estaba sentado en una habitación barata y alquilada en un barrio degradado de Londres, el rugido de los aviones despegando de Heathrow era un constante recordatorio burlón de la vida que había perdido, la vida que había desperdiciado con una única risa irreflexiva. Los meses se convirtieron en un año. Para Michael Harrington, fue un año de desesperación implacable y desgarradora. La vida de altos vuelos que una vez conoció era un recuerdo lejano, casi inimaginable. Sus días eran un ciclo monótono de búsqueda de empleo que nunca conseguiría, de ver cómo sus ahorros se reducían a nada y de lidiar con las consecuencias de las batallas legales de su padre. La investigación del IRS finalmente concluyó. Su padre fue absuelto de los cargos más graves, pero el daño ya estaba hecho. Su negocio había desaparecido y su reputación estaba hecha pedazos. La familia estaba arruinada financieramente y su vida, una vez cómoda, fue reemplazada por una lucha constante para llegar a fin de mes. Y a pesar de todo, Michael cargó con el peso aplastante de su culpa. Él había hecho esto, su arrogancia, su prejuicio, su único y estúpido acto de crueldad había puesto a su familia de rodillas. Se vio obligado a abandonar Londres para regresar a Estados Unidos con el rabo entre las piernas. Terminó en un pequeño y olvidado pueblo del Medio Oeste, un lugar lo más alejado posible del glamour y la emoción de su vida anterior. Aceptó un trabajo en un restaurante local, limpiando mesas y lavando platos. El olor a grasa y café quemado era un recordatorio constante de lo bajo que había caído. Ya no era Michael Harrington, el apuesto piloto. Él era solo Mike, el tipo que recogió tus platos sucios. El tipo que nunca hizo contacto visual. El tipo con la mirada perdida en sus ojos. Una tarde, mientras limpiaba una mesa, vio una cara familiar en el pequeño televisor que estaba montado en la esquina del restaurante. Fue Robert Carter. Estaba siendo entrevistado en un canal de noticias empresariales hablando sobre la última expansión de Aerovista, su compromiso con el servicio al cliente y su nueva fundación benéfica. Y luego el entrevistador le preguntó por su hija. Entiendo que su hija, Imani, ahora es una artista consumada. La entrevistadora dijo que su primera exposición individual en Nueva York fue un gran éxito. En la pantalla apareció una imagen de Imani. Ella estaba parada en una galería rodeada de sus pinturas. Ella lucía radiante, segura, equilibrada y hermosa. El dolor y la vulnerabilidad que Michael recordaba de aquel día en el avión habían desaparecido, reemplazados por una fortaleza silenciosa y una alegría genuina y contagiosa. Sí,
dijo Robert Carter, con la voz llena del orgullo de un padre. Ella es una joven increíble. Ella tiene un don para ver la belleza del mundo, para capturar la humanidad en las personas. Su trabajo se basa en la empatía, en comprender diferentes perspectivas. Es un mensaje que creo que es más importante ahora que nunca. Mientras Michael escuchaba las palabras de Carter, algo dentro de él cambió. Por primera vez en mucho tiempo, la sofocante nube de su autocompasión comenzó a levantarse, reemplazada por un destello de comprensión. Había visto a Imani como un objetivo, un símbolo de todo lo que le resentía. Él la había juzgado, la había descartado, había tratado de hacerla sentir pequeña. Pero había fracasado. Ella había superado su mezquina crueldad y había seguido adelante para crear una vida de belleza y propósito. Y él, en su ira y su arrogancia, se había convertido en la misma cosa que despreciaba. Se había vuelto pequeño. Había permitido que la amargura lo consumiera, que envenenara su vida y la vida de aquellos a quienes amaba. Esa noche, por primera vez en más de un año, Michael Harrington hizo algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Se sentó y escribió una carta. No fue una carta de excusas ni una petición de perdón. Fue una disculpa sencilla y sincera. Le escribió a Amani Carter, no como la hija del director ejecutivo, sino como una joven con cuya vida se había cruzado brevemente y de manera horrible. Le dijo que lamentaba mucho sus palabras, sus acciones y el dolor que había causado. Le dijo que había sido un tonto, cegado por su propia arrogancia y prejuicio. Le dijo que había aprendido una lección dura y amarga, una lección de humildad y respeto. No esperaba una respuesta. Él no merecía uno. Selló el sobre y lo envió a la dirección de la galería de Nueva York que había sido mencionada en las noticias. Y luego lo dejó ir. Unas semanas más tarde, un pequeño sobre de color crema llegó al restaurante. Estaba dirigido a Mike. No había dirección de retorno. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una sola hoja de papel. En él había un boceto simple y elegante de un par de alas de piloto plateadas, y debajo del boceto, una sola oración escrita con una letra fluida y graciosa. Espero que encuentres el camino de regreso al cielo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Michael. Fue un gesto de tanta gracia, de tanto perdón, que rompió la última de sus defensas. No fue una absolución, ni una promesa de una segunda oportunidad. Fue simplemente una liberación, un reconocimiento silencioso de que su disculpa había sido escuchada y que su remordimiento había sido comprendido. Michael Harrington nunca volvió a volar un avión comercial. El daño a su reputación fue demasiado grande y las consecuencias de sus acciones demasiado severas. Pero la carta de Amani Carter fue un punto de inflexión. Fue el comienzo de un largo y difícil viaje de autorredención. Se quedó en ese pequeño pueblo y continuó trabajando en el restaurante. Pero él era diferente. La mirada angustiada en sus ojos fue reemplazada por una tranquila determinación. Comenzó a tomar clases en el colegio comunitario local, estudiando para convertirse en consejero. Quería ayudar a los jóvenes que estaban luchando, que estaban perdidos, que estaban en peligro de cometer los mismos errores que él había cometido. Había perdido todo lo que alguna vez había valorado. Su carrera, su riqueza, su estatus. Pero en las cenizas de su vida anterior, había encontrado algo mucho más preciado. Había encontrado su humanidad. Había aprendido que el respeto no es algo que se exige, sino algo que se gana. Había aprendido que la verdadera fuerza no está en mirar a los demás desde arriba, sino en levantarlos. 5 años pueden parecer toda una vida. Para el hombre que ahora se hacía llamar Mike, fueron un periodo de reconstrucción tranquila y minuciosa. El restaurante de Oak Creek, Nebraska, con sus paredes de vinilo agrietado y su perpetuo olor a café rancio, se había convertido en el improbable crisol de su renacimiento. El rugido de los motores a reacción había sido reemplazado por el ruido de los platos y el zumbido de las conversaciones. Una banda sonora para una vida que nunca eligió, pero que poco a poco y con mucho esfuerzo llegó a aceptar.
Había terminado su título de asociado en el colegio comunitario. Luego, con una combinación de préstamos estudiantiles y sus escasos ahorros del restaurante, se inscribió en el programa de trabajo social de la Universidad Estatal. Fue un camino largo y humillante. Era una década mayor que la mayoría de sus compañeros de clase y el fantasma de una vida anterior se aferraba a él como una sombra. Hubo días en que el peso de su pasado se sentía insoportable. Cuando el recuerdo del rostro tenso de su padre o la vergüenza de su espectacular caída en desgracia amenazaban con hundirlo, entonces recordaba el dibujo de las alas del piloto, el mensaje simple y elegante. Espero que encuentres el camino de regreso al cielo. No se trataba de volar un avión. Ahora lo entendió. Se trataba de encontrar un tipo diferente de ascenso. Después de graduarse, aceptó un trabajo como consejero juvenil en una organización sin fines de lucro en Omaha llamada Second Campus. Atendió a adolescentes en riesgo, chicos que se tambaleaban al borde de los mismos precipicios de arrogancia y de ira desde los que él se había arrojado de manera tan espectacular. Su oficina era una pequeña habitación sin ventanas, muy distinta a la vista panorámica de la cabina de un Boeing 777. Pero era suyo. Su trabajo era un ejercicio diario de humildad. Escuchó historias de pobreza, abandono y violencia que hicieron que su propia crianza privilegiada pareciera un cuento de hadas. Vio en los ojos desafiantes de estos adolescentes un reflejo de su propia arrogancia juvenil. La misma creencia errónea de que el mundo les debía algo. Uno de sus casos más desafiantes fue el de un joven de 16 años llamado Leo. Leo era brillante, de lengua afilada y consumido por una rabia que descargaba sobre cualquiera que intentara acercarse. Había entrado y salido de hogares de acogida, y su expediente estaba repleto de incidentes de falta de respeto, desafío y un profundo desprecio por la autoridad. Le recordó dolorosamente a Michael él mismo. ¿Por qué debería escucharte? Leo se burló durante una de sus primeras sesiones. No eres más que otro adulto despistado con un traje barato que me dice cómo vivir mi vida. El viejo Michael se habría erizado, habría afirmado su autoridad, pero el nuevo Mike simplemente asintió. Una triste sonrisa de conocimiento en su rostro. Tienes razón, dijo en voz baja. Probablemente no deberías escucharme, pero tal vez escuches una historia. Y así, por primera vez, Michael contó su propia historia. No mencionó la aerolínea ni al director ejecutivo ni el nombre de Imani Carter. Acaba de hablar de un piloto que lo tenía todo. Un gran trabajo, un apartamento lujoso, una vida de privilegios, un piloto tan lleno de sí mismo, tan convencido de su propia superioridad que pensaba que era divertido burlarse de una joven por su forma de hablar. Habló de la caída en desgracia del piloto, de la pérdida de su trabajo y de la vergüenza que trajo sobre su familia. Habló de los años de arrepentimiento, del peso aplastante de sus actos. Habló de una vida reconstruida desde las cenizas. Una vida dedicada a garantizar que ningún otro joven cometiera los mismos errores que él. Mientras hablaba, vio un destello de algo en los ojos de Leo. El muro del desafío comenzó a desmoronarse, reemplazado por una curiosidad reticente. Por primera vez, Leo guardó silencio y escuchó. Ese piloto, concluyó Mike con la voz cargada de emoción, era yo. Fue un punto de inflexión. A partir de ese día, Leo comenzó a abrirse. Habló de su ira, de su miedo, de sus sentimientos de inutilidad. Y Mike escuchó, no como un consejero, no como una figura de autoridad, sino como alguien que comprendía. Vio la humanidad debajo de la rabia, la vulnerabilidad debajo de la bravuconería. Él vio a Leo. Cuando pasó por una gran galería de arte moderno, un cartel en la ventana le llamó la atención. Fue para una nueva exposición, Retratos de Gracia. Y debajo del título, un nombre que le hizo parar el corazón, Imani Carter. Se quedó congelado en la acera, mientras los sonidos de la ciudad se desvanecían en un zumbido distante. Se trataba de una exposición itinerante, la misma que había estado en Nueva York años atrás. Pudo ver algunas de las pinturas a través de los grandes ventanales.
Eran impresionantes, vibrantes, compasivos y llenos de vida. Capturaron el alma de sus sujetos, la tranquila dignidad de un músico callejero, la cansada resiliencia de una anciana, la alegre inocencia de un niño. Su primer instinto fue darse la vuelta y alejarse, huir del fantasma de un pasado que había trabajado tanto para dejar atrás. Pero entonces recordó la carta, el boceto, el sencillo y profundo acto de gracia que había sido el catalizador de su propia redención. Respiró profundamente y entró en la galería. El espacio estaba tranquilo, lleno de un silencio reverente. Caminaba lentamente de un cuadro a otro, con el corazón dolorido por una mezcla de arrepentimiento y una extraña e inesperada sensación de paz. Vio en su trabajo la misma fortaleza silenciosa y empatía que recordaba de aquel fatídico día en el avión. Ella veía lo bueno en las personas, la belleza en sus imperfecciones. Ella vio las cosas a las que él había estado tan ciego. Estaba tan absorto en el arte que no se dio cuenta del pequeño grupo de personas que estaba al final de la galería. No vio al hombre alto y elegante de cabello plateado ni a la radiante joven que estaba de pie junto a él. Fue solo cuando escuchó una voz cálida y familiar que levantó la vista. Su trabajo tiene una forma de calmar el alma, ¿no es así? Mike se giró y se le heló la sangre. Frente a él se encontraba Robert Carter. Parecía mayor, su rostro tenía algunas líneas más marcadas, pero sus ojos eran los mismos. Agudo, inteligente y sin perder detalle. A su lado estaba. Ella era incluso más hermosa de lo que recordaba. Su rostro irradiaba una confianza y un aplomo que eran cautivadores. Por un momento, nadie habló. El aire estaba cargado con la historia no contada entre ellos. Mike sintió una oleada de vergüenza tan poderosa que casi le hizo doblar las rodillas. Quería correr, desaparecer, hacerse invisible. Pero luego miró a Manny y no vio enojo en sus ojos, ningún juicio, solo un reconocimiento tranquilo y curioso. «Hola, Michael», dijo ella, su voz suave, su acento era el mismo, una suave melodía que ahora él escuchaba no como algo para burlarse, sino como algo hermoso y único. «Señorita Carter», logró decir con voz fuerte. «Señor Carter, no sé qué decir». «No tienes que decir nada», dijo Robert Carter, con una voz sorprendentemente suave. «Y Manny me contó sobre tu carta. Fue una buena carta». Mike miró a Manny. Sus ojos suplicaban una comprensión que sabía que no merecía. «Lo siento mucho», susurró. «Para todo». Amy simplemente asintió, con una pequeña sonrisa triste en sus labios. «Lo sé», dijo ella. «Recibí tu carta hace mucho tiempo. Esperaba que encontraras tu pieza». Ella hizo un gesto alrededor de la galería. «Esta es mi pieza. Encontrar las historias en los rostros de las personas». Robert Carter miró desde su hija hasta el hombre destrozado que estaba frente a ellos. La furia silenciosa que había sentido aquel día en Eitro hacía tiempo que se había desvanecido, reemplazada por una cansada comprensión de las complejidades de la naturaleza humana. Se había propuesto enseñarle una lección a un hombre para desmantelar una vida construida sobre la arrogancia. Había tenido éxito, quizá más completamente de lo que pretendía, pero al ver a Michael ahora, la humildad en sus ojos, la tranquila dignidad de su comportamiento, no sintió ningún triunfo. «¿Qué estás haciendo ahora, Michael?», Carter preguntó. Su tono era más curioso que acusador. «Soy consejero», dijo Mike con la voz un poco más fuerte. «Trabajo con adolescentes. Intento ayudarlos a encontrar un camino mejor». Una mirada de sorpresa y luego algo parecido al respeto apareció en los ojos de Robert Carter. Él esperaba encontrar a un hombre amargado y destrozado. No esperaba encontrar a un hombre que hubiera forjado un nuevo propósito a partir de los restos de su pasado. Y Manny dio un paso adelante. «Mi padre forma parte de la junta directiva de una fundación nacional para jóvenes», dijo. «Siempre buscan organizaciones de base a las que apoyar. Quizás a tus segundas brújulas les vendría bien un nuevo amigo». Mike la miró fijamente y quedó en silencio. Fue una oferta de gracia tan profunda e inesperada que le dejó sin aliento.
No fue un indulto. No fue un regreso a la vida que había perdido. Fue algo mucho más significativo. Fue un puente, un reconocimiento silencioso de que su viaje de redención era real, de que su transformación estaba completa. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas que no eran de vergüenza, sino de una profunda y humillante gratitud. Gracias, susurró. No se quedó mucho tiempo. Intercambiaron algunas bromas más. Les dio la información de contacto de Second Campes y luego se alejó, dejándolos en la tranquila belleza de la galería. Cuando volvió a salir al aire fresco del otoño, sintió una ligereza que no había sentido en años. El peso de su pasado todavía estaba allí, una parte de él que siempre llevaría consigo, pero ya no era una carga aplastante. Era una cicatriz, un recordatorio del hombre que había sido y del hombre en el que se había convertido. Había encontrado el camino de regreso al cielo. No era un cielo de interminables nubes azules y blancas. Era un cielo de segundas oportunidades, de silenciosa humildad, de una pieza dura. Y mientras caminaba por la calle para encontrarse con sus padres, con una sonrisa genuina en su rostro por primera vez en mucho, mucho tiempo, supo con una certeza que se instaló en lo profundo de su alma que finalmente y verdaderamente estaba volando. Esta historia es un poderoso recordatorio de que nuestras palabras tienen consecuencias y que la arrogancia y el prejuicio pueden conducir a una caída devastadora. El piloto, Michael Harrington, lo perdió todo, no solo porque se burló del acento de una joven, sino porque carecía fundamentalmente de respeto y humildad. El padre de Amani Carter, el director ejecutivo, transmitió una forma rápida y severa de karma. Pero fue el último acto de gracia de Amani el que ofreció un camino hacia la redención. ¿Qué opinas? ¿Estuvo justificada la reacción del CEO? ¿Puede alguien como Michael cambiar verdaderamente? Déjanos saber tu opinión en los comentarios a continuación. Si esta historia te resonó, dale un me gusta a este video, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más dramas de la vida real e historias cautivadoras. Tu apoyo nos ayuda a crear más contenido como este. Gracias por ver.